Shalom Alejen, Misajín, la paz sea con ustedes, mis hermanos, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo en este tiempo nos bendiga, sabiendo nosotros que la verajá, la bendición es su bendita y poderosa palabra y que obtenemos esa bendición, obtenemos Gesed, obtenemos libertad, obtenemos circuncisión, obtenemos redención, cuando esa palabra queda sellada en nuestro corazón por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Padre ha sido bueno con nosotros y hoy nos ha traído nuevamente y estamos en este lugar buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula del bate. Lo que el Padre espera que cada día hagamos nosotros, que busquemos esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, que es la palabra, lo que necesitamos cada día. El crecer de nosotros es cuando esa palabra va siendo sellada en nuestros corazones. Ahí está el crecer, o sea que a medida que vaya creciendo nuestro Adón Yahshua, nuestro Señor Jesús, la palabra en cada uno de nosotros, a medida que va siendo escrita en nosotros, ahí vamos creciendo. El poco a poco va destruyendo a nuestros enemigos, dice su palabra, poco a poco va desarraigando de nosotros esos espíritus inmundos, esa mancha, esas clipos, esas cáscaras, esos velos, esas escamas que aún hay en nuestros ojos, y lo hace cuando nosotros creemos, obedecemos y Él entra y desarraiga en nosotros cada una de esas cosas. El Padre ha sido bueno con nosotros en el día de hoy y nos ha permitido estar en este lugar. Esperamos que a todo aquel que lleve este mensaje igualmente tenga esa oportunidad que tenemos hoy de poder ser edificados, de poder ser instruidos, de poder ser corregidos. De eso es que nos va a hablar el Padre en el día de hoy. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, vamos a pedirle que sea Él quien se mueva en este lugar y que sea Él igualmente haciendo con cada una de las personas que traiga a este mensaje, haciendo su voluntad en ellos, que los saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que llegan a través de las diferentes plataformas digitales en las cuales se sube este mensaje. Los saludamos calurosamente como esos ajín, que quizás no los veamos físicamente, que en el Rúa somos hermanos, somos ajín, somos congregación, somos parte de ese pueblo, de ese cuerpo de Mashiach de Cristo. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, para que sea Él quien se mueva en esta hora, en este lugar, de una manera poderosa. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das, el privilegio que nos das en esta hora de poder venir delante de ti. Padre, que ese propósito por el cual tú nos has traído en el día de hoy a este lugar pueda cumplirse en nuestra vida, que se haga tu voluntad, tu santa voluntad en nuestra vida, pues sabemos que es agradable y es perfecta. Es lo que necesitamos y tu voluntad está escrita en tu bendita y poderosa palabra. Aquí estamos delante de ti. Clamamos a ti en esta hora para que sea tu Rúa, tu Espíritu, quien se mueva en este lugar, que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, que podamos salir de este lugar dispuestos a obedecer, para que nuestro Adón Yahshua Jesús se entrone en nuestro corazón. Padre, ponemos este tema delante de ti, que seas tú hablando a nuestros levavot, a nuestros corazones, circuncidando un poco más esos corazones de piedra, pulverizándolos, desmenuzándolos y amasándolos nuevamente en tu mano, que es nuestro Adón Yahshua, nuestro Señor Jesús, tu bendita y poderosa palabra. Toma el control de este lugar, despeja los aires, desarraiga este lugar, todo espíritu inmundo que quiera levantarse en contra de lo que tú quieres hacer hoy con nosotros y posteriormente a través de nosotros. Quedamos en tus manos, bendito Padre, y todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El tema que el Padre nos trae en el día de hoy es la corrección. Vamos a tratar de ser lo más explícitamente posible lo que está en las Escrituras, tratar de no profundizar tanto para que el pueblo pueda entrar en esto, porque somos alérgicos a este tema. Realmente eso nos pasa a todos, ¿no? Pues escrito está que la disciplina, que la corrección al principio no causa gozo, pero después viene la unción del Estado de Israel,
del Santo de Israel, y entonces produce lo que para lo cual fue enviada su bendita y poderosa palabra, la corrección. Porque la Torá, la palabra de Elohim, la ley, es instrucción, es el consejo de Elohim. ¿Para qué? Para enderezar nuestros pasos o para mostrarnos por dónde debemos caminar. Pero muchas veces ya vamos torcidos por otra senda, y cuando Él nos habla, ahí ya no queremos nosotros. Ahí ya como nos duele, entonces rechazamos la palabra, y eso nos va a hablar el Padre en el día de hoy. Y vamos a ver lo que es la corrección. Vamos a ir al primer lado, al Antiguo Testamento, y vamos a ver el significado, ¿no? Vamos a ir al H4148 y mira lo que dice. Es la palabra musar. Viene del H3256. Dice, propiamente castigo, figurativamente reprensión, advertencia o instrucción, también restringir, cadena, castigar, castigo, censura, consejo, corrección, corregir, disciplina, doctrina, enseñanza, erudición, escarmiento, escarnio, instrucción, instruir, reconvención, reprensión. Esto tiene que ver con corrección. Y lleva castigo, la corrección lleva castigo. Cuando el Padre nos endereza, no quiere enderezar la senda o trae ese consejo, normalmente nosotros no queremos por ahí. Por eso, a pesar de que nos habla, no nos gusta. La palabra golpea, por eso dice que viene como martillo a la roca, que golpea como martillo a la roca, para pulverizar la dureza que aún hay en nosotros. Y nos muestra un camino que, como no es el de pecado, no nos va a gustar, porque el pecado es rico. El pecado nos gusta porque hay espíritus inmundos dentro de nosotros poniendo esos deseos, y el Padre viene a mostrarnos el camino para poder sacar esos espíritus inmundos que ponen deseos en nosotros. Por eso dice en Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice, en sus deseos. Y cuando vamos al Bríjadas, al Pacto Renovado o al Nuevo Testamento, como nos enseñaron, vamos a encontrar el G3811, que dice paideuo o paideuo, dicen, lo pronuncian algunos, paideuo, que viene del G3816 y significa, bueno, nos hablaba de disciplinar, la corrección nos hablaba en el hebreo de disciplinar. Aquí dice, disciplinar es entrenar a un niño, educar, o por implicación disciplinar por castigo. Aprender, castigar, castigo, corregir, disciplinar, enseñar, exactamente lo mismo. Estamos hablando de disciplina y estamos hablando de corrección, y son sinónimos. Entonces normalmente esto no nos gusta a nosotros, lo que va en contra de nuestra voluntad no nos gusta, y el Padre nos dice que debemos hacer de su voluntad, su santa voluntad. Y cuando viene Él a hablarnos y ya estamos haciendo otra cosa, no nos gusta, porque viene a corregir el camino, para que viene a decirnos, deje de hacer eso, y nosotros queremos seguir en eso. Entonces por eso es que duele. Normalmente se manifiesta uno en contra de la palabra, pero es lo que está dentro de mí, el espíritu inmundo que sabe que si yo creo y comienzo a obedecer, lo van a sacar. Entonces se manifiesta en contra de la palabra, y yo le doy larga suelta a esto, permito que se manifieste a través de mí, y entonces me voy en contra de la palabra, y eso va a traer castigo, porque siempre que viene la palabra, siempre que viene la Torá, siempre que viene la ley, trae juicio, dice. Juicio para traer algo bueno si yo obedezco, y juicio para traer algo malo si yo desobedezco. Y vamos a ir a Michelet, Proverbios, capítulo 3, verso 11, y ahí iniciamos la lectura. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Nos dice el Padre a través de su bendita y poderosa palabra. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Adonai Yah, la corrección de Adonai Yah. Cuando viene la palabra, eso duele, ahí hay castigo también. Otras veces, como no hacemos caso a ello, entonces Él viene y nos habla más fuerte. Y no hacemos caso, entonces viene ya un castigo quizá físico, por medio de una enfermedad, por medio de la tristeza, de la angustia, el dolor, el sufrir viene detrás de eso. Y recordemos que Él 7 veces más va aumentando el castigo cuando nosotros no enderezamos. Eso nosotros lo podemos ver en Job 5:17 también.
Proverbios 15:5. En Job capítulo 5 verso 17 y Proverbios capítulo 15 verso 5, ahí podemos leer algo de esto que tiene que ver y vamos a seguir leyendo acá. ¿Qué dice Job? Capítulo 5 verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Elohim castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Lo mismo, ¿no? ¿Qué dice Michelet, Proverbios capítulo 15, verso 5? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El Padre nos habla de que Él es un Elohim corrector, digámoslo de esa manera, un consejero, un instructor, pero nosotros rechazamos y nos está dando ejemplo a nosotros como padres. Y está de una vez hablando, habla directamente en algunas cosas de Él, cómo obra Él. Él disciplina, que Él instruye, que Él corrige. Y nosotros a veces menospreciamos eso y comenzamos a ser necios, porque el necio es el que menosprecia la corrección, la instrucción del oír. Y nos está dando un ejemplo de cómo debemos ser como padres y cómo debemos de ser como hijos. Y ahí comenzamos a ver que de pronto ampliamos un poquito el tema de lo que es ser hijo y lo que es ser padre dentro de la senda, porque tenemos conceptos equivocados para estos temas. Para eso son estos temas cortos, para adquirir esos fundamentos y nosotros poder hablar en el idioma de nuestro Abba, de nuestro Padre, de Elohim, de Dios, porque muchas veces tenemos conceptos del mundo y creemos de esa manera, ¿no? A la manera del mundo. Mire lo que dice Michelet, Proverbios capítulo 13, verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahí está hablando lo que hace un padre, que es Elohim, o lo que hace un padre, que es un padre de familia, y lo que hace un hijo. Cuando recibimos o rechazamos la corrección, y aquí dice que cuando guardamos la corrección, dice que recibirá honra. Y ya el Padre nos está hablando cómo es que te está viniendo con la corrección, que es la palabra inicialmente, y a veces la rechazamos y nos convertimos en esos necios. O a veces guardamos esa corrección, recibimos la corrección y vamos a recibir honra de parte de Elohim. Y así mismo debemos ser nosotros dentro de nuestros hogares, porque el ejemplo a seguir es Elohim. Debemos ser imitadores de Elohim. Aunque nosotros, si hay un hombre que está imitando a Elohim, podemos imitar al hombre. Porque ya no es el hombre el que está haciendo, sino Elohim a través de él. Ya es Elohim el que habla, el que hace a través del hombre cuando Elohim vive o mora en alguna persona. Vamos allá, Michelet, Proverbios capítulo 5, verso 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Busque este verso ahí para que lo completemos, porque parece, ¿quién está hablando? Aunque aquí está hablando el impío, vamos, desde antes lo vamos a leer en el 5:22. Si usted vaya buscando ahí Proverbios 15:10, aquí está ahí en Proverbios, nos vamos a mover mucho ahí en Proverbios 15:10 y Mia Alan, el que tiene 800 y pico de versos de memoria, que estamos esperando que los aplique todos, y Mia Michael, que tiene 200 y pico, que se le olvidaron como 300 por apuntar, me va leyendo el otro verso que le di, el 15:10 creo que le dije, ¿no? Entonces aquí dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Vamos a ver de quién está hablando. Michelet, Proverbios capítulo 5, verso 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El impío, entonces ahí entra él morirá por falta de corrección. El impío, ¿por qué? Porque no recibe corrección. El Padre siempre está ahí, trayendo esa corrección, trayendo la palabra, porque inicialmente es la palabra, pero después van a venir otras cosas. Es un loco, cuando nosotros no recibimos la corrección somos locos. Dice, errará por lo inmenso de su locura. Y comienzan los errores y comienza Elohim a castigar, a corregir, porque recordemos que el castigo viene cada vez 7 veces mayor. Eso es lo que dice en Vayikra, en Levítico por allá 26, lo pueden leer allá. Las consecuencias del pecado. Ahí van a ver que el Padre va aumentando el pecado, y ahora que estamos
viendo lo de las plagas, ¿no? En la parashá. Tiene que ver con eso, la plaga va aumentando, va aumentando, va aumentando, y lo que no hizo una, la siguiente plaga lo va a hacer. Y si quedó una plantica por ahí, la siguiente plaga va a derribar esa planta. Y así va haciendo Él con cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Proverbios 15:10? Fue que le dije, ¿no? La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Si yo no recibo la corrección, recordemos que si yo obedezco va a tener vida, y si desobedezco va a tener muerte. Pero aquí es que está diciendo, en la primera partecita, léamelo otra vez, mira, la primera partecita del 10. La reconvención es molesta al que deja el camino. Listo. Cuando yo me aparto del camino del Padre, cuando viene la reconvención, cuando viene la instrucción, cuando viene la corrección, es molesta. Por eso cuando uno está predicando ve a la gente que se molesta y uno no vuelve. Unos necios que no vuelven, porque no les gusta la corrección, porque sí quieren seguir torcidos. Y por eso se van. En épocas de Navidad se van porque son necios, no quieren seguir en sus fiestas paganas, quieren seguir en todo eso. Y como va a venir reconvención, porque los espíritus inmundos saben que va a venir reconvención, va a venir corrección, entonces alcanzan a tener alguna corrección y salen corriendo. Y después quizás vuelvan, pero el Padre los va otra vez a corregir, los va a amonestar, los va a reconvenir, y eso no le va a agradar, porque esos espíritus inmundos se manifiestan en contra de la palabra. Vamos a ir a Michelei, Proverbios, capítulo 15, verso 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entender. Este verso es tremendo, aquí lo dice todo, ¿no? El que tiene en poco la disciplina, o sea, que no aprecia la disciplina, que no la guarda, que no la recibe, dice menosprecia su alma, porque la desobediencia va en pos de nuestra alma. El enemigo me pone a desobedecer porque quiere mi alma, porque quiere que mi alma se pierda. Mas el que escucha la corrección tiene entender, es un hombre entendido, porque la corrección es para que yo, dice el hombre entendido, dice que endereza sus pasos, deja de hacer lo malo, deja el mal camino. Y eso es lo que debemos tener claro nosotros, que nosotros como Bené, como hijos, si somos hijos de Elohim, cuando viene la palabra debemos salir a obedecer, para seguir siendo entendidos, para ser unos mayores sabios, para tener mayor sabiduría, mayor entender, mayor entendimiento. Pero se nos dificulta. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos gobernando, obligándome a hacer cosas que el Padre no le agrada. Muchos no creen que son espíritus inmundos cuando cada vez que pecamos, y creen que es otra cosa, entonces no luchan contra espíritus inmundos. Yo no sé contra qué luchan entonces, porque la lucha, dice la palabra, que no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la palabra, algo espiritual. Esa es la lucha, esa es la pelea que tenemos, y el Padre viene con la corrección precisamente para darnos la posibilidad de sacar ese enemigo que hay dentro de nosotros. Cuando creemos y obedecemos, Él entra y lo saca. Vamos a ir a Michelei, Proverbios capítulo 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando nosotros como padres no hacemos esto, la vara y la corrección dan sabiduría. Sabiduría quiere decir, ¿cuándo tengo sabiduría yo? Cuando obedezco los mandatos. Eso lo dice por allá de Barín, Deuteronomios 4:6, habla de eso. Cuando obedecemos. Entonces dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El Padre siempre nos va a disciplinar, siempre va a tener la vara y la corrección lista. O sea que con el Padre, nosotros como hijos y Él como Padre, siempre vamos a hallar de fruto como nosotros si no obedecemos. Mientras que nosotros como padres terrenales nos equivocamos a veces y no tenemos la vara lista ni la corrección. Entonces dice que ese muchacho va a avergonzar a la madre, porque normalmente es la madre la que se encarga de esa parte, no es en un hogar normal, dentro de la cobertura del padre, dentro de los linderos del padre, esa madre permanece en casa, ¿no? Ahora se está dando, a causa de muchas cosas, se está dando que la mujer también salga, y ya nuestros hijos le están criando con otros,
Y esos otros no van a hacer esto, a no ser que sean creyentes también. Y eso debemos tenerlo claro cada uno de nosotros. La vara y la corrección dan sabiduría. Cuando nosotros no corregimos, no van a ser sabios nuestros hijos. Y sabios, y no van a ser sabios quiere decir que no se van a sujetar a Elohim. Y si no se sujetan a Elohim, a Dios, entonces van a tener consecuencias adversas. Va a llegar la disciplina de Él. Va a llegar el castigo, la corrección, que dijimos que eran sinónimos todos estos, ¿no? Vamos a ir a Job, capítulo 36, verso 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad, que se conviertan de la iniquidad. No lo leía bien, lo que yo creí que estaba abajo. Y les dice que se conviertan de la iniquidad, despierta el oído, porque eso es lo que hacen las tinieblas. Muchas veces no nos permiten que llegue la palabra a nosotros. Están los espíritus ahí obrando y nos distraen, nos duermen, escuchamos otra cosa, cantidades de cosas ocurren y muchas veces tenemos que reprender esos espíritus inmundos para sacarlos. Si hay autoridad, se sacan de ese cuerpo, entonces la palabra va a poder venir a la persona. Eso es una de las formas de reprender, ¿no? Para lo que se usa el reprender un espíritu inmundo que está orando y no está permitiendo que llegue la palabra. Entonces cuando sale va a venir la palabra y va a tener la oportunidad de que se cumpla ese Shema Israel, escucha y obedece. Entonces cuando ocurre esto, que yo escucho y obedezco, o sea, creo y obedezco, entonces va a entrar nuestro Adón Yahshua, Jesús, a nuestro corazón. Y cuando vuelvan, recordemos que cuando reprendemos un espíritu inmundo, él se va, pero más adelante va a volver con 7 más, para cuando vuelva con 7 más, va a encontrar a Machí y va a tener que volverse otra vez y no va a poder entrar. Eso es lo que hace la instrucción, eso es lo que hace la corrección, la disciplina, eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Tratando de llevarnos, de guiarnos, porque Padre es aquel que nos guía. Ese es el deber de un padre, mantener a sus hijos con vida. Eso es lo que Elohim quiere, que nosotros mantengamos en vida Olam. Y va a traer corrección para que así sea, para ir enderezando lo que me está llevando a muerte. Eso es para guiarnos a toda verdad, ¿cierto? Dice que cuando venga el Rúa de verdad, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Eso es lo que hace Elohim y esa es la labor de nosotros como padres terrenales igualmente, mantener con vida. O sea, tenemos que proveer alimento físicamente y proveer alimento rujo espiritual para mantener con vida a nuestros hijos. Tenemos que corregir para mantenerlos con vida, guiarlos. Lo que pasa es que a veces llega el consejo de nosotros y no lo reciben nuestros hijos. Y entonces muchas veces tenemos que decirle, hasta aquí llega, mijo, usted no es mi hijo. ¿Cómo así que no es su hijo? No es que usted primero dijo que yo no era su padre, ¿cierto? Porque cuando yo doy un consejo a un hijo y él no lo recibe, ¿qué me está diciendo? Que yo no soy su papá, porque él está haciendo caso a otro consejo. Y si yo estoy alineado con Elohim, con Dios, y estoy dando un consejo de parte de Elohim, de Dios, y cuando no lo recibe, entonces está diciendo mi padre es el diablo. Otro me está dando un consejo diferente al suyo. O sea que cuando yo le digo a un hijo, usted ya no es mi hijo, él hace rato dijo que yo no era el papá. Estoy hablando de una persona que esté metida con Elohim, con Dios. Un padre que se sujeta a Elohim. Un padre que hace lo que está escrito en la palabra de Elohim, de Dios. Nos cuesta entender eso. Y entonces todo el mundo se le viene encima. Eso me pasó a mí. Y todo el mundo cree que el equivocado es uno y que yo lo que di. No, la otra persona, el hijo o la hija, en ningún momento le ha dicho, usted no es mi papá. El pueblo de Israel nunca dijo, usted no es mi Elohim. Pero hacían lo contrario de que Elohim decía. Entonces le estaban diciendo con sus hechos que él no era Elohim para ellos. Entonces él después dijo, ustedes no son mis hijos, mira. Entonces los despachaban. Eso le pasó a Adán en el huerto. Así yo le di un consejo, le di una instrucción, usted no la quiso hacer, le hizo caso a otro. Entonces váyase con ese otro que es su papá. Y para afuera del huerto. ¿Y por qué me sacaste del huerto?
¿No eres justo? Pues claro, por justo es que te saco del huerto. Si tú primero dijiste que yo no era tu padre, porque no hiciste el consejo que yo te di, hiciste el consejo que te dio otro, entonces el otro es tu padre, entonces vete con tu padre, y lo sacó del huerto. Lo mismo. Vamos a ir a Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 2, verso 30. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Eso es lo que cuando nosotros no atendemos, cuando el azote no nos sirve, nos vamos en contra. Venga, pero es que nosotros no tenemos espada ahora. No, nosotros nos vamos a ir en contra del profeta. El profeta es el que lleva la palabra de Elohim. Eso es lo que está diciendo. En vano he azotado a vuestros hijos. Cuando el padre viene y trae la corrección y no surte efecto, cuando nosotros no entramos en esa corrección, cuando no la recibimos, tenemos la espada lista, porque nos vamos a ir en contra de aquel que va con la palabra. Es por eso que se levantan muchos en contra de aquel que predica, porque el azote no les ha servido, la corrección no les ha servido, no han recibido la corrección. Y eso es lo tremendo, eso es lo que está diciendo ahí. Y por ahí en Jeremías, ahí mismo en Yirmeyahu, Jeremías capítulo 5, verso 3, nos habla algo de esto. Oiga, esto es tremendo, ¿no? En vano he azotado a vuestros hijos. Ha sido vano lo que yo he hecho con ellos porque ellos no han querido. Mira lo que dice Jeremías 5:3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Sí ves lo tremendo? El Padre siempre está para llevarnos a vida Olam, pero somos nosotros los rebeldes, somos nosotros los que no recibimos esa corrección. Nos azota y no nos sirve. Personas casi ya muriéndose y no, siguen duros, no reciben la corrección. Es más, no lo entienden. Que es más difícil, ¿no? Me está corrigiendo el Padre, me está azotando, está permitiendo que llegue la enfermedad, que lleguen cantidades de cosas y yo no entiendo. No entiendo el por qué me están pasando esas cosas. Y viene él y dice el por qué, pone a alguien a que le diga el por qué. Ahí mismo dice, no, no es así, no me venga usted a juzgar. ¿Usted por qué viene a juzgar? ¿Por qué no mira cómo es usted? Cuando él viene con la palabra precisamente para enderezar el camino y sacarte de allá, pero eso es lo que pasa aquí. Por eso dice, ¿no? Por eso dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido la corrección. No han recibido corrección. Vamos a ir a Sofonías, capítulo 3, verso 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Adonai Yah, no se acercó a su Elohim. Tremendo, ¿no? No escuchó la voz ni recibió la corrección. La voz de Elohim, la palabra, porque la voz de Elohim es la palabra. Y no la recibió. No confío en Adonai Yah. Cuando Elohim nos habla, cuando la palabra viene y yo no la recibo, pues no confío en él, no creo. Y eso es lo primero que yo debo tener, el creer para salir a obedecer, para que nuestro Adón Yahshua venga y nos limpie, desarraigue de mí la mancha. Para que venga nuestro Adón, nuestro Señor Yahshua, Jesús, la palabra, y se entrone en mi corazón, desarraigando así la maldad que hay en mí. Y eso mismo en Sofonías 3:7 nos habla algo de esto mismo. Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Adonai Yah, no se acercó a su Elohim, porque la forma de acercarme a Elohim es cuando yo hago caso. Él me dice no robar y cuando yo creo y salgo a obedecer, ahí me estoy acercando a Él, porque yo me acerco a Él por medio de los sacrificios. Los sacrificios representan la obediencia de nosotros. Entonces nosotros, el Padre viene y nos habla y nosotros no guardamos la corrección, no recibimos la palabra, no escuchamos su voz, no se cumple en nosotros el Shema Israel, escucha y obedece. Entonces no nos estamos acercando a Él. Pero nosotros no entendemos eso, que no nos estamos acercando a Él, sino que como nos congregamos y decimos amén, aleluya, danzamos, cantamos, hacemos cantidades de cosas menos obedecer y creemos que sí, estamos cerca de Él. Miren lo que dice en Sofonías 3:7. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección
y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Ah, oiga. ¿La corrección es para qué? ¿Qué es lo que decía el primer pedacito? Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada. Eso, sencillo. Para no recibir destrucción, Él trae su corrección y yo la recibo, no voy a ser destruida la morada. No voy a morir, está hablando de una morada de este cuerpo. Porque el pecado, dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y a causa del pecado morimos nosotros, pero que no tengamos cabida en la segunda muerte. Eso es lo que está buscando Elohim cuando trae la corrección. Pero si no la recibimos, vamos a ir para el Sheol, para el infierno, para una destrucción, para un sufrir olán eterno. Vamos a ir a Mishelei, Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ah, ahí no está hablando a nosotros como padres, porque Elohim jamás va a detener el castigo. Jamás, porque Él quiere sacarnos de ahí es por medio de la corrección, del castigo, de la disciplina, que nos quiere sacar del fango, que nos quiere sacar de ese camino que nos está llevando para el Sheol, donde se va a perder nuestra alma, nuestra nefes. Él quiere que esa alma, esa nefes se convierta en esa neshama, en esa alma arrepentida, en esa alma convertida, en esa alma prendida de la mano de Elohim, la cual es uno con Elohim. Eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con el amor, la corrección tiene que ver con el amor. El que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección va de la mano con el amor, o es igual amar. Cuando yo corrijo a un hijo, ahí está el amor, pero nosotros nos metieron otro significado de amor diferente. Y por eso amamos de una manera diferente, que no es la de Elohim. Y por eso muchos hijos se están perdiendo, porque no tienen un padre que corrija, porque no tienen un padre que disciplina, no tienen un padre que guíe por el camino, por la senda de sedacá, de justicia, de kedushá, de santidad. Eso es lo que está pasando en este final de los tiempos, por eso se ha aumentado tanto el pecado. Entonces vamos a ir a Tehilim, Salmo 94:2. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Ah, bienaventurado, dichoso. Dichoso el hombre a quien tú, Adonai ya, que en la Biblia está como Har, corriges y en tu ley lo instruyes. La ley, la Torá, es instrucción de Elohim. Pero si no la recibes, si no la guardas, tu alma va a ser destruida. Ya no venía hablando el Padre de eso. Vamos a ir a Mishelei, Proverbios, capítulo 9, vamos a leer los versos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarreará afrenta. El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Cuando nosotros recordemos que leímos, ¿no?, que el que recibe la corrección se hará hombre entendido o sabio, porque el sabio es el que recibe la corrección y el escarnecedor se va a levantar. Dice, el que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, él se va a levantar, se va a venir en contra de Elohim, porque los espíritus, cuando hablo en contra de Elohim es porque está saliendo palabra por mi boca de Elohim, y la palabra es Yahshua, Jesús. Entonces se va a acarrear afrenta. Él dice, corrija al sabio. Si ves que una persona no recibe, no te pongas a botar corriente ahí. El sabio va a recibir. Dice, el que reprende al impío, el que se ha apartado, ¿no?, se atrae mancha. Delicado, esa palabra impío representa a aquellos que han estado y se han apartado. Y como tienen palabra, se va a venir a tratar de manchar con la misma palabra. Entonces les lleva una palabra y ellos traen una torcida y dicen, no, eso no es así, mire que acá dice esto, va a tratar de manchar.
¿Cuáles somos nosotros? ¿Somos escarnecedores? ¿Somos impíos? ¿O somos esos sabios que reciben la instrucción, que guardan la corrección, que van caminando hacia la vida Olán? Vamos a ir a Michelet y Proverbios, capítulo 29, verso 17. Corrija a tu hijo y te hará descanso y hará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te hará descanso. Como no los corregimos, entonces no nos dan descanso, nos dan problemas, dolor de cabeza, porque no los instruimos, porque no hacemos que se cumpla la palabra de Elohim en medio de nuestras familias. Y entonces va a traer problemas, no va a haber descanso, no vamos a tener ese reposo, porque no estamos haciendo la voluntad de Elohim. Recordemos que el reposo viene es por hacer la voluntad, por creer y hacer la voluntad, porque el reposo es Yahshua Jesús. Y cuando Él entra en nosotros, ahí tenemos reposo. Entonces, como no hacemos su voluntad, como no hacemos que cumpla su palabra en medio de nuestra familia, tenemos problemas, sosiego, tristeza, angustias, se sufre. Porque ellos van por otro camino recibiendo castigo, disciplina, y nosotros vamos viendo todo lo que les está pasando. Y no entendemos. Y ellos sí que menos, porque siguen mal porque no tienen un padre que los guíe. Y se va mostrando como una maldición generacional que viene de generación en generación sin corrección hasta que haya alguien y diga, bueno, vamos a ponerle orden a esto. Y cuando decimos ponerle orden a esto, es poner a Elohim en el asunto, a Dios en el asunto. Vamos a ir en Efesios, capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Adón. Y muchos malinterpretan este verso, ¿no? Muchos malinterpretan este verso. Mire, vea, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no exasperéis, dice por allá, no exasperéis, sino criadlos en disciplina y amonestación del Adón. De eso es lo que nos está hablando el Padre. ¿Y cuál es esa disciplina y amonestación del Adón? Por la palabra, que se cumpla la palabra. Nosotros hacer cumplir la palabra en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Exasperar no quiere decir que no le diga nada. No se ponga a botar tanta corriente. Usted lo que tiene que hacer es obedecer la palabra, y nosotros nos la pasamos a veces regañe y moleste, pero no hacemos cumplir la palabra. Por eso no vemos los resultados dentro de nuestra familia, porque no cumplimos lo que Él nos manda a nosotros. Entonces sí que menos se va a cumplir en nuestros hijos, porque estamos levantando esos fornicarios, levantando esos mentirosos, esos adúlteros, esos ladrones, porque no se corrige. Porque en ningún momento la palabra dice esto, y aquí yo no voy a permitir que usted haga esto y esto. Entonces viene la corrección y me va a alcanzar a mí, y de una vez a ellos. Ibrín, Hebreos, no, pero es que Elohim aquí está hablando de la corrección de los hombres sobre sus hijos. No, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice con respecto a Elohim? Vamos a ir a Ibrín, Hebreos, capítulo 12, vamos a leer del 5 al 8. Mire lo que dice. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Adón, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina, al que ama corrige. Recordemos que disciplina y corrección es lo mismo. Entonces, si hay amor, tiene que haber corrección, disciplina. Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, no los amamos. Por eso nos decía, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Sencillito. Padre también es así, leamos. Sigamos leyendo porque íbamos hasta el 8. Dice, porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportéis la disciplina, Elohim nos trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso nos convertimos nosotros cuando no hacemos caso a la disciplina, a la corrección, a la palabra que trae Elohim a nuestra vida. Nos convertimos en bastardos, pero como venimos a una congregación nos damos cuenta que somos bastardos, creemos que somos hijos.
Ese es el problema. Y hay áreas en las cuales somos bastardos y no hijos, porque hay áreas en las cuales no hacemos caso todavía. No recibimos la corrección, no guardamos la instrucción, no la ponemos por obra. Lógico que la disciplina al principio no gusta, ¿no? No es causa de gozo. Y vamos a ir en Hebreos capítulo 12, verso 11, y con esta terminamos. Es verdad que ninguna disciplina represente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ah, eso es tremendo, ¿no? Al principio no es causa de gozo, no nos gusta, no nos gusta, pero, o sea, trae tristeza, trae frustración, ¿no? Porque estamos haciendo otra cosa y nos vienen a cambiar y esos cambios duelen, ¿no? Nosotros queremos seguir haciendo lo mismo y que nadie nos estorbe. Pero después da fruto apacible de justicia, fruto de justicia. Se va a ver que guardamos mandatos, porque justicia es guardar los mandatos. Eso lo pueden leer en Devarim 6:25. Justicia es guardar sus mitzvot, sus mandatos, sus mandamientos, como nos enseñaron. Cuando yo recibo la corrección, cuando yo la guardo, cuando yo pongo por obra su palabra, esto va a pasar en mi vida. Que al principio no es causa de gozo, como dice aquí, sino de tristeza. Nos duele. No queremos dejar lo que estamos haciendo. No queremos dejar la otra que no es nuestra esposa. Rico tener dos. Cuando viene y dice, no, usted no puede tener sino una. Y esa debe ser su esposa. Entonces duele porque le va a tocar que desprenderse de esas ataduras que tiene con la otra. Eso es lo que pasa con el pecado. Son ataduras que hemos adquirido nosotros a través de la desobediencia y han entrado espíritus inmundos. Esas son las ataduras, los espíritus inmundos que hay dentro de nosotros. Y la única manera de romperlas es por medio de nuestro Adón Yahshua, Jesús. Pero la única manera que Él lo haga es cuando creemos y obedecemos. Entonces Él entra y rompe esa atadura, saca ese espíritu inmundo, quedamos libres, quedamos circuncidados un poco más redimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a darle toda al Padre por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos ha dado en esta hora de poder venir delante de Abacados, Padre Santo. Toda raba te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora, bendito Padre, de estar delante de ti. Toda raba, muchas gracias te damos, porque has hablado a nuestros corazones, bendito Rey. Has venido como martillo que golpea la roca, está pulverizando la dureza, y sabemos que no va a ser de agrado, que no va a ser de gozo cuando tú hablas y estamos en pecado. Pero hoy te pedimos que tu rúa, que tu espíritu nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, y podamos recibir esa instrucción, esa disciplina, salir a ponerla por obra para que nuestro Adón Yahshua entre y nos haga libres, rompa esas ataduras, quite esos velos, que se caigan esas escamas. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Padre, sé propicio y suple la necesidad que estás viendo en cada uno de nosotros, que estás viendo en cada uno de tus benei, de tus hijos, en toda la ancha faz de la eres, que seas tú tomando el control de nuestra vida, bendito Padre, que seas ese Abrahamín, ese Padre piadoso, ese Padre compasivo, ese Padre que quiere guiarnos a toda verdad y que pueda haber en nosotros, bendito Rey, un oído dispuesto a que se cumpla ese Shema Israel, esa escucha y obedece, para que tú entres y te entrones en esas áreas que quieres tratar en cada uno de nosotros. Clamamos por tu am, por tu pueblo Israel, especialmente por aquellos que hoy están sufriendo mayor aflicción que otros, bendito Rey, como son aquellos que están viviendo en aquella tierra que hoy está en conflicto, bendito Rey, pasando quizás necesidades, pasando quizás persecución, pasando cantidades de afrentas, pero que eso lo podrán pasar si están prendidos de tu poderosa mano. Que siga tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, convenciéndoles cada vez más de pecado, de juicio y de justicia, para que haya en ellos esa valentía y puedas tú tomar el control
de todas sus cosas en ese lugar, bendito Rey. Quedamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emed, aleluya, salón urajo, mispaja.